como les decía, vamos a hablar un poquito de la senescencia. ¿Se acuerdan cuando veíamos el transporte de los fotoasimilados? Y cuando veíamos cómo era el transporte de los fotoasimilados en una hoja, ¿sí? Desde que la hoja es joven hasta que la hoja es adulta. ¿Se acuerdan que la hoja cuando es joven, qué pasa con los fotoasimilados? Era destino. Era destino de fotoasimilados, ¿sí? Le llegaban fotoasimilados de otras hojas y empezaba a fotosintetizar, pero esos fotoasimilados que producía la hoja chica, joven, los usaba, ¿sí? No los exportaba. Entonces, cuando uno veía la importación, cuando la hoja es joven, importaba, ¿sí? Y a medida que iba creciendo, ¿sí? Cuando a partir de lo que era la mitad de lo que va a ser su tamaño máximo, ya empezaba a exportar, ¿no? Fotoasimilados. Bueno, una vez que llega a su máximo tamaño, ¿sí? Y ahí dejaba de importar. Cuando ya está en su máximo tamaño, ¿sí? Que acá en este gráfico se puede ver como día cero, ¿sí? Porque esto acá dicen días con respecto a la máxima expansión, o sea, acá el cero sería cuando llegó al máximo tamaño esa hoja, ¿sí? Ya hace rato dejó de importar, ¿sí? Y viene exportando fotoasimilados, pero ahí también empieza a ocurrir algo que se llama senescencia, ¿no? Cuando una hoja, ¿sí? Está en su fase final del desarrollo, senece y después se cae, ¿sí? ¿Eso qué significa? ¿Qué es la senescencia? La senescencia no es un proceso que ocurra al azar, ¿sí? Es un proceso que está bastante regulado, ¿sí? Regulado por hormonas y regulado también genéticamente, que lo que genera es que lo que empieza a ocurrir es algo que se llama una muerte celular programada, ¿sí? En donde las moléculas que están adentro de las células se rompen en cosas más chiquitas, ¿sí? Y se exportan vía floema hacia otros órganos de destino, ¿sí? Entonces, cuando uno mide, por ejemplo, cómo son los niveles de proteínas solubles, los niveles de clorofila o de RNA, ¿sí? Con respecto al inicio, ¿sí? Cuando llegan, digamos, cuando la hoja llega a su máximo crecimiento, ¿sí? Después de esa máxima expansión, cuando uno lo va viendo en los días sucesivos, lo que empezamos a ver es que todas esas macromoléculas, ¿sí? Todas estas moléculas empiezan a disminuir en la hoja, ¿sí? ¿Y por qué disminuyen en la hoja? Porque está ocurriendo esto que les contaba. Empiezan a exportarse hacia otros órganos, ¿sí? Hay algo que se llama una removilización, ¿sí? De moléculas desde esa hoja adulta hacia tejidos más jóvenes, ¿sí? O tejidos destinos, que pueden ser hojas jóvenes, pueden ser frutos, pueden ser flores, ¿sí? Dependen en qué estado de desarrollo esté la planta. Y entonces, lo que va ocurriendo es una redistribución, ¿sí? De moléculas y de nutrientes también, ¿sí? Hacia otros tejidos. ¿Cómo es esa redistribución? Bueno, es bastante organizada, no pasa al azar, ¿sí? Y uno lo puede ver, por ejemplo, en cómo van ceneciendo las hojas, ¿sí? Fíjense que este tipo de hojas en general empieza a cenecer desde afuera, ¿sí? De lo que serían las células más viejas, ¿sí? La parte más vieja de la hoja hacia adentro, ¿sí? Fíjense que en general siempre lo último que cenece, ¿qué es? Lo que se mantiene verde último. ¿Qué es? La parte vascular, ¿no? O sea, La Claro, nervadura. las nervaduras, que es donde está quién, donde está el xilema y el floema. ¿Y por qué envejeces? ¿Por qué eso es lo último en cenecer? ¿Qué sentido tiene? Y es por donde se está retirando la clorofila. Claro, necesitamos mantener eso para qué, para ir desmantelando de algún modo la hoja, ¿sí? Todas las moléculas que están en la hoja y se van redistribuyendo
redistribuyendo a través del floema. Entonces, el floema es lo último en romperse, ¿sí? Esta sucesión de eventos es la que nos da también una idea de que esto está muy organizado, ¿sí? No es que al azar empieza acá, después por acá, no, va ceneciendo así la hoja, ¿sí? Esto en otoño es bastante claro, ¿sí? Se ve bastante bien, ¿sí? Hojitas así con las nervaduras verdes, ¿sí? Totalmente amarillas. Y después ya cuando está totalmente amarilla la hoja ya se pierde, ¿sí? ¿En esta hoja queda algo o no queda nada? ¿Qué queda? ¿Puedes repetir la pregunta? Esta hoja, con respecto a esta, ¿en esta hoja queda algo? Cuando ya No está se ve. completamente senescente. ¿Queda algún nutriente? No, ya está próxima a caer. ¿Se acuerdan cuando vimos nutrientes? Que teníamos distintos tipos de nutrientes. Y estaban los fijos y los móviles. Los móviles e inmóviles. ¿Se acuerdan? Eso, sí. Así Bueno, que algo debería tener. ¿cuál, por ejemplo? ¿Qué ejemplo? ¿Se les El ocurre fósforo, alguno? quizás. El fósforo, el fósforo no. Carbono. ¿Eh? Carbono. Carbono no. El carbono no es Calcio. un nutriente. Ahí va, Ah, el calcio. Carbono no se considera nutriente mineral porque el carbono está en los fotosimilados. Sale de la fotosíntesis. El calcio, ¿no? Y el calcio era uno de los ejemplos, ¿sí? El hierro también. Entonces, la hoja esta, cuando cae con los nutrientes inmóviles, ¿sí? Ahora, el resto de las cosas casi todas ya se van, ¿sí? Por supuesto, queda pared, queda cutícula, quedan estructuras, ¿sí? Porque esto no se desintegra. Pero después, las proteínas, las macromoléculas como la clorofila, todo eso se rompe en pedacitos y se redistribuye, ¿sí? Hacia órganos destino, ¿sí? Como les decía, la senescencia está controlada genéticamente, ¿sí? Existen, por ejemplo, mutantes, ¿sí? Que tienen mutado algún gen que está en la vía de señalización de la senescencia, y entonces este es el ejemplo, por ejemplo, de esta plantita, ¿sí? Que esta planta es una planta mutante, ¿sí? Que está mutado un gen que está involucrado en este proceso de senescencia, y fíjense que lo que le ocurre a esta planta es que no senece, ¿sí? Esta es la planta normal, ¿sí? En donde ya senece porque su estado fenológico, ¿sí? La edad termina generando, ¿sí? Promoviendo esa senescencia, ¿sí? Esta planta ya va a morir. Y esta planta no es que no se muere, ¿sí? No es que queda verde para siempre. Se va a morir y se va a morir sin senecer, ¿sí? Se muere totalmente verde, ¿sí? Entonces, esto es uno de los indicios de que la senescencia está controlada genéticamente, ¿sí? Y la senescencia puede estar inducida, ¿sí? Por distintas señales del ambiente, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de deficiencia de nitrógeno? Que una de las cosas que ocurrían era que se aceleraba la senescencia de las hojas basales, ¿se acuerdan? Sí. ¿El nitrógeno qué tipo de iones? ¿Es un nutriente móvil o inmóvil? Es móvil. Es móvil. ¿La deficiencia de nitrógeno en dónde la veíamos primero? ¿En hojas jóvenes o en hojas adultas? En hojas adultas, en los bordes. En hojas adultas, ¿sí? Principalmente. ¿Por qué en hojas adultas? Porque es móvil. Porque cuando hay una deficiencia en el suelo, el nitrógeno se redistribuye hacia las hojas jóvenes, ¿sí?
Y entonces son las hojas adultas las primeras en quedarse sin nitrógeno, ¿sí? Bueno, y entonces el primer síntoma de deficiencia lo ve en esas hojas. Por supuesto, si la deficiencia es muy grande, después toda la planta va a estar con deficiencia. Pero el primer síntoma, la primera señal de esa deficiencia la vemos en las hojas adultas. Otra de las cosas que ocurría es que, digamos, así como vemos esa señal de deficiencia de nitrógeno, se induce la senescencia, ¿sí? Se acelera la senescencia cuando no había nitrógeno. Pasaba lo mismo con la sequía, ¿sí? La sequía también inducía senescencia. El sombreado también induce la senescencia de hojas, ¿sí? La exposición de altas temperaturas también muchas veces produce senescencia. El ataque de los patógenos también. A veces cuando un patógeno ataca una hoja, como forma de defensa, la planta dispara la senescencia de esa hoja, ¿sí? Para tratar de que en realidad se dispara la muerte programada de las células en donde está el patógeno para tratar de evitar que el patógeno se reproduzca dentro de la planta. Entonces se acelera la senescencia y pierde esas hojas, tiene alguna chance de sacarse al patógeno encima, ¿sí? Entonces, el ataque de patógenos muchas veces también inducen senescencia. Y el fotoperiodo también, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuándo es común ver muchas hojas senescentes? Este tipo de hojas, ¿cuándo lo vemos en general? En otoño. En otoño. ¿Y por qué lo vemos en otoño? Pocas horas de luz. Pocas horas de luz. ¿Con respecto a qué? Porque el otoño tiene más o menos las mismas horas de luz que en primavera también. A la latitud. Sí, no con la latitud, sino las plantas están, ¿sí? Las plantas que son los árboles, que se llaman caducos, ¿sí? Que son los que pierden las hojas en otoño, ¿sí? ¿Por qué pierden las hojas en otoño? Bueno, para pasar el invierno sin hojas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En verano perciben días largos y en otoño los días empiezan a cortarse, ¿sí? Entonces, las plantas son capaces de censar esos fotoperiodos más cortos, ¿sí? E inducir la senescencia, ¿sí? Y perder así todas las hojas para pasar el invierno sin hojas, ¿sí? Pero por supuesto, eso no ocurre con todas las plantas, ocurre con las plantas que llamamos caducas, ¿sí? Los que tienen hojas caducas. No todas las plantas, ¿sí? Hay un montón de plantas que no pierden las hojas en otoño. Entonces, el fotoperíodo es una señal, ¿sí? Que induce la senescencia en esas plantas, no en todas las plantas, ¿sí? Lo mismo ocurre con casi todo, ¿sí? No todas las plantas responden igual frente a la misma señal. Pero bueno, hay distintas señales del ambiente que inducen la senescencia, ¿sí? Y hay señales endógenas que inducen la senescencia. ¿Qué señal endógena induce la senescencia? Por ejemplo, una planta, ¿sí? Una planta puede ser, puede no estar percibiendo ninguna de estas señales, ¿sí? Ni fotoperiodos cortos, ni sombreado, ni falta de nitrógeno. Y sin embargo, las hojas, tiene hojas que se ponen amarillas y se pierden, ¿no? ¿Y eso con qué tiene que ver? ¿Con la maduración de la planta? Claro, con la edad del órgano, ¿sí? Las hojas tienen un ciclo de vida, ¿sí? Depende de la especie. Hay especies que las hojas duran un montón y hay especies que duran menos, ¿sí? Y eso tiene que ver simplemente con la edad, ¿sí? Entonces, la edad también dispara la senescencia.
y la pérdida de hojas. ¿Qué otra cosa que sea endógena o propia de la planta dispara la senescencia? La floración, ¿sí? Cuando florece, ¿sí? Muchas veces también se dispara la senescencia de las hojas. Y después, cuando está la flor y se produce la fertilización, ¿sí? Y se empieza a formar el fruto, ¿qué es lo que ocurre con la fertilización? ¿Se dispara la senescencia de quién? No solo las hojas pueden senecer, ¿quién más puede senecer también? Las flores. Las flores, ¿sí? Los pétalos. Las flores senecen cuando se fertilizan. Por eso, en general, todas las flores de corte, las flores que se usan como flores de corte, no son fértiles, ¿sí? ¿Por qué? Porque es bastante contraproducente que para alguien que quiere vender las flores, lo que quiere es que la flor de una planta dure lo máximo posible. Si mi flor se va a fertilizar y va a producirse la senescencia y yo voy a perder los pétalos, digamos, no voy a tener flor para vender, ¿sí? Entonces, en general, todas las flores de corte, ¿sí? Las que se utilizan como flores de corte son infértiles, ¿sí? No pueden fertilizarse. ¿Por qué? Porque, digamos, eso es algo que se seleccionó, ¿sí? Lo seleccionó el hombre para que sea así. Porque cuando se produce la fertilización, se necen las flores, ¿sí? Se pierden las flores. ¿Cómo está regulada la senescencia? Está regulada, por supuesto, con hormonas, ¿sí? Como todos los procesos que ocurren en las plantas. Las citoquininas, ¿se acuerdan que las citoquininas hoy las habíamos visto que aumentaban la ramificación? Bueno, también regula la senescencia y la regula negativamente, ¿sí? Acá lo que hacen es, en estas hojitas, le aplican, ¿sí? Acá como con un sellito, como una esponjita, con citoquininas, le ponen, fíjense, unos sellitos de citoquininas, y en donde están las citoquininas no se nece esa parte. Toda la hoja ya se neció, y en donde se aplicó citoquininas no se nece, ¿sí? ¿Por qué? Porque las citoquininas inhiben la senescencia. ¿Quién promueve la senescencia? El etileno, ¿sí? El etileno es una hormona, ¿sí? Que tiene una particularidad que es gaseosa, ¿sí? Es una hormona que cuando se produce en la planta, en cuanto se produce, se forma como un gas, ¿sí? Es gaseosa y después se libera, ¿sí? Se libera al ambiente. Entonces vamos a ver que eso en la maduración de los frutos es muy importante, y es algo que ocurre también, es una señal hormonal, pero que es gaseosa. Acá lo que vemos son plantas, ¿sí? Plantas de maíz, ¿sí? Normales, que lo que hacen es cortarlas, ¿sí? Y una vez que uno corta cuando uno corta las hojitas, lo que vemos, si las dejamos unos días, ¿sí? Lo que vemos es que las hojas se necen y mueren, ¿no? Bueno, cuando se hace lo mismo con plantas que son transgénicas, que tienen algún tipo de deficiencia en la producción de etileno, o sea, estas hojas no producen etileno, ¿sí? Fíjense que esas hojitas permanecen verdes mucho más tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el etileno es el que regula positivamente la senescencia, ¿sí? Entonces, las citoquininas inhiben la senescencia, ¿sí? Y el etileno lo promueve, ¿sí? ¿Qué pasa después una vez que la hoja ya se neció? ¿Qué tiene que ocurrir con esa hoja? Esa hoja se pierde, ¿no? Tiene que caerse. Y eso también está regulado, ¿sí? Es algo que se llama abscisión foliar. ¿Por qué está regulado? Bueno, porque es importante que
cuando una hoja cae, puede que quede una herida, ¿no? Entonces, la abscisión foliar, ¿sí? Lo que hace es, de algún modo, proteger, ¿sí? Rápidamente de esa caída, ¿sí? Entonces, lo que ocurre cuando, una vez que ya está la hoja senescente, ¿sí? Ya está totalmente amarilla, lo que empieza a ocurrir en lo que se llama la zona, ¿sí? De abscisión foliar, fíjense que esta zona, ¿sí? En donde acá está la hoja y acá está el tallo, está graficado ahora acá, así, puesto así, verticalmente. Acá tenemos el tallo, ¿sí? La planta, y esta es la hoja, ¿no? Que se va a perder. ¿Qué es lo que ocurre en esta zona con las células que están en esta zona de abscisión foliar? Bueno, ocurre una especie de activación, ¿sí? En donde se activan un montón de enzimas hidrolíticas que rompen la pared de este grupo de células que está en esta parte superior de la zona de abscisión, ¿sí? Entonces, estas células empiezan a tener la pared celular muy debilitada porque hay un montón de enzimas hidrolíticas que están rompiendo la pared. También se promueve la división celular y eso produce que haya un montón de células, ¿sí? Las células grandes se empiezan a dividir, ¿sí? En células muy chiquitas, y entonces empezamos a tener células chiquitas con la pared debilitada. Y en cambio, en esta otra zona de células, ¿sí? Lo que ocurre es algo medio opuesto, que empieza a ocurrir que se empieza a producir mucha suberización, ¿sí? Y lignificación de estas células, ¿sí? Se van llenando de suberina. La suberina, acuérdense que es una molécula muy hidrofóbica, ¿sí? Que impermeabiliza a la pared celular, y entonces estas células se van como engrosando, ¿sí? Y suberizando, ¿sí? Mientras que estas otras, al revés, se van debilitando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, yo acá empiezo a tener una capa de células que, las que quedan del lado del tallo, que se están suberizando y engrosando y poniéndose más duras, y de este otro lado tengo una capa de células que se están debilitando, ¿sí? ¿Por qué? Porque se están dividiendo, porque se están rompiendo, se están debilitando las paredes celulares. Y entonces eso es cuestión después de que con el tiempo, con el viento o simplemente con la fuerza de gravedad, esto se debilita, ¿sí? Y esto cae, ya sea por fuerza de gravedad o por el viento, ¿sí? Vieron que en otoño las hojas van cayendo, pero cuando viene algún día de tormenta o de viento fuerte, se llena de hojas el suelo. Bueno, es porque ya estaba ocurriendo la abscisión foliar, esto estaba débil y el viento hace el último empujoncito, ¿sí? Entonces, una vez que cae, ¿sí? Algo que ocurre es que este tejido suberizado se sella, ¿sí? Esta cicatriz. ¿Por qué? Porque esto, acá piensen que tenemos, una vez que esto se rompe y cae, acá esto nos queda totalmente descubierto, ¿sí? Es un punto que puede ser una herida en donde pueden entrar un montón de patógenos. Bueno, cicatrizar eso rápidamente es importante, ¿sí? Piensen que un árbol caduco de golpe empieza a perder todas las hojas, tiene 1000 puntos de entrada de patógenos. Entonces, algo que ocurre es que se tiene que cicatrizar esa herida rápidamente, ¿sí? Entonces, y todo eso ocurre, ¿sí? En este proceso que llamamos de abscisión foliar, ¿sí? Que entonces permite que se debilite estas células, ¿sí? Para que en algún momento, por gravedad o por el viento, caiga la hoja, y cuando cae la hoja se cierra y se sella esa herida, ¿sí? Entonces, tanto la senescencia como la abscisión foliar son procesos que están regulados, ¿sí? No son cosas que ocurren a la planta al azar, ¿sí? La abscisión foliar también se regula por hormonas, ¿sí? Cuando la hoja está verde, la hoja está produciendo auxinas que inhiben
la producción de etileno, ¿sí? Cuando empieza la senescencia, los niveles de auxina empiezan a disminuir, ¿sí? Y empieza a aumentar la síntesis de etileno. Y el etileno entonces es el que produce todas estas cosas que yo les estaba contando, esta división celular, este debilitamiento de estas células, la suberización de estas otras, ¿sí? Todos estos procesos ocurren porque empieza a aumentar el etileno, ¿sí? Y después, bueno, simplemente se cae la hoja, ¿sí? Entonces, el etileno es el que empieza a aumentar, pero empieza a aumentar ¿por qué? Porque las auxinas disminuyen su concentración cuando la hoja está... ¿Hola? Ay, perdón, no sé qué pasó, pero aparece ahí un sonido. Bueno, ¿se entiende? Entonces, tanto la senescencia como la abscisión foliar están reguladas por hormonas, ¿sí? El etileno regula las dos cosas, promueve la senescencia y después promueve también la abscisión foliar, ¿sí? Las citoquininas, acuérdense que la inhiben, ¿sí? Las auxinas también inhiben la abscisión foliar, ¿sí? Fíjense que acá tenemos una planta, ¿sí? Normal, ¿sí? Que está tratada con etileno, ¿sí? Cuando le ponen etileno pierde todas las hojas, ¿sí? Y esta es una planta que es mutante, que es insensible al etileno, ¿sí? No lo puede percibir y entonces por más que le pongan etileno, ¿sí? Esta planta no le pasa nada, ¿sí? Entonces el etileno promueve la abscisión foliar, ¿sí? ¿Dudas? ¿Vamos bien? Bueno, vamos a hablar un poquito de floración, ¿sí? Hoy decíamos que los árboles, ¿sí? Caducos censaban la longitud del día, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? La longitud del día, ¿sí? La longitud del día nos referimos a la cantidad de horas de luz que hay en un día, ¿no? Y eso varía mucho, ¿sí? Dependiendo en qué estación del año estemos, ¿sí? Sobre todo cuando nos encontramos en el sur o en el norte, ¿sí? Cuando nos acercamos al Ecuador, en el Ecuador no tenemos diferencias, ¿sí? El Ecuador está todo el año con unas 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. Bueno, cuando nos venimos para el sur, ¿sí? Empezamos a tener diferencias entre lo que llamamos los opuestos que serían el verano y el invierno, ¿no? Y esas diferencias, ¿sí? Más allá de las cuestiones climáticas y de temperaturas, también tienen que ver con las horas de sol y las horas de luz, ¿sí? Los días más largos los encontramos en el verano, los días más cortos los encontramos en el invierno. Y el intermedio ocurren tanto en primavera como en otoño, ocurren fotoperiodos más intermedios, ¿sí? Bueno, hay plantas, ¿sí? Que responden, ¿sí? Que florecen dependiendo del fotoperíodo, ¿sí? Hay plantas que son insensibles al fotoperíodo, ¿sí? Y no florecen. Y hay plantas que florecen con días largos y plantas que florecen con días cortos. Vamos a ver qué es lo que pasa con las plantas de día, lo que se llama las plantas de día largo. Tenemos dos tipos de plantas de día largo, las cuantitativas y las cualitativas. ¿Cuáles son las cualitativas? Las cualitativas son las plantas que solo florecen si los días son largos, ¿sí? Entonces, una planta cualitativa, si yo la cultivo con días cortos, no va a florecer, ¿sí? Si yo la cultivo en cambio con días largos, florece, ¿sí? Es todo o nada. Entonces, cuando uno ve cómo es el gráfico de floración, lo que solemos ver es, se suele dibujar así, ¿no? Como que va al infinito, pero esto en realidad es la nada.
En realidad, una planta de día largo cualitativa florece solo en días largos, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos acá? Esto, lo que estamos viendo es el tiempo de floración, ¿sí? Los días que tarda en florecer en función del fotoperíodo, ¿sí? Fotoperíodo, en general se suele escribir las horas de luz, ¿sí? Entonces, acá tengo 0 horas de luz, ¿sí? Acá no puedo poner ninguna planta. Acá tengo, por ejemplo, una planta que está con 8 horas de luz por día y 16 de oscuridad. Acá está con 12 horas de día, 12 horas de oscuridad. Acá está con más o menos 16 horas de luz y 8 de oscuridad. Y acá está las 24 horas con luz, ¿sí? Entonces, una planta de día largo, cuantitativa, si yo la cultivo con 8 horas de luz, tarda, no sé, 100 días en florecer, por ejemplo, ¿sí? ¿Se entiende? Y si yo la cultivo con 16 días de luz, tarda 30 días, por ejemplo, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Cómo es que se lee este gráfico? Cuando yo la cultivo la planta con días largos, ¿sí? La planta florece apenas sale de lo que se llama la fase vegetativa básica, ¿sí? O sea, todas las plantas tienen una fase vegetativa básica. ¿Qué significa eso? Que no puede germinar la semillita, no germina y florece apenas germina. Eso no ocurre, necesita un cierto tiempo de fase vegetativa. Bueno, las plantas que son de fotoperíodo de día largo florecen apenas pasan esa fase vegetativa, ¿sí? Esa fase vegetativa puede durar distinto tiempo según la especie, ¿no? Hay especies que tienen una fase vegetativa de 30 días, ¿sí? Y hay especies que tienen una fase vegetativa de 15 años, ¿sí? Eso depende de la especie. Esto pueden ser días o pueden ser años, pero todas tienen algún tipo de fase vegetativa básica. Ahora, una vez que supera la fase vegetativa básica, si son plantas de día largo, florecen apenas pasan esa fase vegetativa, ¿sí? Cuando están en días largos. Y cuando están en días cortos, van a florecer, pero lleva más tiempo florecer. ¿Se entiende cómo es? ¿Cómo son las plantas de día largo? ¿En qué época del año florecen las plantas de día largo? Primavera-verano. En primavera-verano, ¿sí? Cuando empiezan a percibir el aumento de las horas de luz, ¿sí? Acá lo que cuenta la planta es la cantidad de horas de luz, ¿sí? Las plantas de día corto, en cambio, florecen más rápido cuando los días son cortos, ¿sí? Entonces, estas plantas no van a florecer en primavera-verano. Estas plantas, ¿cuándo florecen? Cuando se está yendo el verano. Sí, o más, digamos, ya en otoño, invierno, ¿sí? Porque cuando se está yendo el verano, seguimos con días bastante largos. La violeta de los Alpes, por ejemplo, ¿sí? Son mucho menos comunes las plantas de día corto que las de día largo, ¿no? En general, casi todas las que por lo menos conocemos, ¿sí? La gran mayoría son de día largo, ¿no? Florecen en primavera, cuando los días se empiezan a alargar. Bueno, algunas no, algunas florecen cuando los días se acortan. El crisantemo es otra opción, es otro ejemplo, ¿sí? ¿Y ahí qué significa? Bueno, cuando las plantas crecen con fotoperiodos cortos, florecen apenas salen de la fase vegetativa. En cambio, una planta de día corto que es cuantitativa va a florecer cuando los días... Puede florecer con días largos, pero va a llevarle mucho más tiempo que cuando el fotoperiodo es corto. ¿Se entiende cómo hay que pensar esto?
¿Sí, no? Sí, sí. ¿Sí? Entonces, tenemos como dos grandes grupos de plantas, ¿no? Primero tenemos plantas que responden al fotoperiodo y plantas que no, ¿sí? Hay plantas que no les importa el fotoperiodo y florecen por otras señales ambientales, pero no por el fotoperiodo, ¿sí? Y después tenemos plantas que florecen según el fotoperiodo. Que florezcan según el fotoperiodo entonces significa que si los fotoperiodos que dependiendo de las horas de luz que tiene, ¿sí?, se dispara o no la floración, ¿sí?, o florece antes. Entonces, ahí tenemos dos grupos. De las que responden al fotoperiodo tenemos las de día corto y las de día largo. Y dentro de día corto y día largo tenemos las cualitativas o las cuantitativas, ¿sí? Entonces ahí tenemos 4 grupos: día largo cualitativa, día largo cuantitativa, o día corto cualitativa o día corto cuantitativa, ¿sí? Entonces, una planta de día corto cualitativa, si yo la cultivo con días largos, ¿qué le va a pasar? Que no florece. No florece, ¿sí? Si es cualitativa, no florece. Ahora, si es cuantitativa, ¿qué le va a pasar? ¿Va a florecer una planta de día corto cuantitativa en primavera? ¿O yo la pongo con días largos en una cámara? Si es cualitativa. Cuantitativa, ¿florece o no florece? En días largos. Y por el gráfico tardaría más en Claro, florecer. florece. Va a tardar más, pero florece, ¿sí? Entonces, las plantas de día corto florecen antes cuando los días son cortos. Pero si queda en días largos, ¿sí?, va a terminar floreciendo, pero tarda más en florecer, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, Ahí. Yo no entiendo mucho, la verdad, porque me confunde el gráfico, bien. lo de día corto. Esto es acá lo que tenemos son días, ¿no? Entonces, yo tengo, por ejemplo, que vamos a pensar pues el crisantemo creo que es cualitativo. Vamos a pensar en alguna planta que sea de día corto cuantitativa, ¿no? Si yo la planta la pongo en fotoperiodos cortos, acá hay varios fotoperiodos distintos. Estos son 8 horas de luz. Estos pueden ser 6 horas. Yo tengo muchas cámaras distintas de luz, ¿no? Pensémoslo así. Entonces, yo tengo un montón de cámaras distintas. Una tiene 6 horas de luz por día, otra tiene 8, otra tiene 10, otra tiene 12, otra 14, otra 16, otra 20 y otra está todo el tiempo con luz, ¿sí? No se le apaga nunca la luz. A esta está 6 horas con luz, 18 horas con la luz apagada. Al otro día de vuelta, 6 horas de luz, 18 horas de la luz apagada, ¿sí? Ese es el fotoperíodo. Esta cámara tiene 8 horas de luz, 16 de oscuridad, ¿sí? Esta tiene 10 de luz, 14 de oscuridad, ¿sí? ¿Se entiende cómo es? Yo tengo Sí. las plantas en cámaras. Bueno, si la planta es de día corto, ¿sí?, la especie que yo estoy, a los 30 días florece, cuando la tengo en 6 horas, con 6 horas de luz por día. Cuando la tengo con 8 horas de luz por día, también florece a los 30 días. Cuando la tengo con 10 horas de luz por día, también florece a los 30 días.
con 14 horas de luz por día, no florece a los 30 días, tarda más en florecer. Florece a los 60 días. ¿Sí? Cuando lo tengo con 20 horas por día, tarda más todavía. Florece a los 100. ¿Sí? ¿Se ve? O sea, Sí. cuando los días son cortos, florece apenas sale de la fase vegetativa. Si yo a las plantas de día corto la cultivo en días largos, va a florecer, pero tarda más días en florecer. ¿Sí? Porque estoy pensando en una planta que es cuantitativa. Ahora, si mi planta es de día corto y es cualitativa, cuando yo la cultivo con 6 horas, florece apenas sale de la fase vegetativa, con 8 horas también, con 10 horas también. Cuando yo la cultivo con 16 horas por día de luz, no florece. Nunca. ¿Sí? La voy a tener toda la vida, toda la vida no, hasta que se muera la planta y no me va a florecer. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, gracias. Bueno, pasa lo mismo con esto, ¿no? Las de día largo florecen con los días largos y si yo las pongo en días cortos, las cuantitativas tardan más, pero van a florecer. ¿Sí? Pero tardan más. ¿Se entiende? La percepción de las horas de luz tiene que ver con varias cosas, pero entre otras cosas están los fotorreceptores ahí involucrados, ¿sí? Y una de las cosas que ocurre, ¿sí?, es que los días largos interrumpen, ¿sí?, o perciben de algún modo, ¿sí?, los fitocromos se mantienen activos durante más tiempo, ¿sí?, y eso es percibido por la planta como un día largo. Bueno, el crisantemo, ¿sí?, que es una planta que florece cuando los días son cortos, ¿sí?, con 8 horas de luz por día y 16 de oscuridad, cuando está en esas condiciones, florece apenas sale del estado vegetativo, ¿sí?, que puede ser, por ejemplo, al mes, ¿sí? Yo pongo plantulitas de crisantemos, ¿sí?, y los pongo en una cámara que tienen 8 horas de luz por día, bueno, al mes van a estar floreciendo. Si yo en cambio los pongo con un día largo, no me van a florecer. Bueno, si yo los pongo, estos son experimentos que se han hecho, si yo los pongo con 8 horas de luz por día, nada más, pero a mitad de la noche les pongo una luz roja, ¿sí?, el crisantemo no florece, se inhibe la floración, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa con el rojo? El rojo que activaba, ¿se acuerdan? Si yo pongo luz blanca pasa lo mismo, ¿no?, que con la luz roja. Pero estas cosas se suelen hacer con luz roja, ¿por qué? Pues la luz roja activa ¿a quién? ¿Se acuerdan que hoy hablábamos de rojo y rojo lejano? ¿Quién activaba el rojo? Hoy están redormidos. La fototropina. Al fitocromo. ¿Sí? El fitocromo. La luz roja activa el fitocromo, el rojo lejano lo inactiva, ¿sí? Entonces, cuando yo pongo un pulso de luz, ¿sí?, a mitad de la noche, lo que hago es activar al fitocromo, ¿sí? Entonces, de algún modo, engaño a la planta como si la planta estuviera en día largo y no florece, ¿sí? Porque activo al fitocromo en mitad de la noche, ¿sí? Entonces, es como un sensado para la planta como si estuviera en día largo, ¿sí? Si yo le pongo, en vez de rojo, le pongo rojo lejano, no pasa nada, porque el rojo lejano no activa el fitocromo. Y si yo le pongo rojo y después le pongo rojo lejano, activo el fitocromo, pero después, inmediatamente, al ponerle rojo lejano lo inactivo, también florece, ¿sí? Entonces, estas dos situaciones me mantienen el fitocromo inactivo. Entonces, la planta florece como florece acá. Ahora, cuando le pongo el rojo, sí, y que activo el fitocromo, ¿sí?,
engaño a la planta como si estuviera de día, ¿sí? Esto es algo que muchas veces se hace en los invernáculos, ¿sí? Cuando a veces en invierno se tienen, muchas veces uno quiere regular el momento de floración de una planta. ¿Por qué? Porque cuando las plantas florecen, apenas sale de la fase vegetativa básica, a veces tienen poco follaje, ¿sí? Y muchas veces uno quiere que acumule más follaje, ¿sí? Para florecer. Entonces, si yo estoy en invierno, estoy cultivando el crisantemo en un invernáculo y quiero que las plantas tarden un poquito más en florecer, ¿sí? O las quiero tardar un poco más porque, no sé, porque se viene alguna ocasión y alguna fiesta, alguna feria, alguna cosa en donde yo quiero que aguanten un poco más hasta florecer, algo que se puede hacer es darle un pulso de luz en mitad de la noche. Y entonces con eso solo se inhibe la floración, ¿sí? Es prender la luz media hora y con eso se inhibe la floración, ¿sí? Es algo que a veces se hace con el crisantemo, ¿sí? Y entonces es importante que entiendan por qué se hace, ¿sí? La idea es que ustedes aprendan por qué pasan estas cosas. Bueno, ¿qué es lo que hace la luz? La luz activa el fitocromo, ¿sí? Y entonces, de algún modo, la planta percibe como si el día fuese largo. Yo le interrumpo solo un rato de la noche, activo el fitocromo y la planta ya percibe como si fuese día largo y no florece, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Bueno. Vamos a hablar de... ¿Cuánto falta? Estamos bien. Vernalización, ¿sí? ¿Escucharon hablar de vernalización alguna vez? Hay algunas... Hoy tenemos muchas palabras nuevas. ¿Cómo? Hoy tenemos muchas palabras nuevas. Hoy tienen un montón, sí, de palabras nuevas. La vernalización es un proceso que, digamos, hay algunas especies, sí, no son tantas, pero son en general especies que son de zonas muy frías, sí, originarias de zonas muy frías, que requieren de un proceso que se llama vernalización para promover la floración, ¿sí? ¿Qué es la vernalización? Es exponer a la planta durante un tiempo prolongado, ¿sí? Que pueden ser meses, ¿sí? Uno o más de un mes, a bajas temperaturas, ¿sí? ¿Para qué? Para promover la floración. ¿Por qué tienen este requerimiento? Bueno, muchas especies tienen este requerimiento de vernalización para evitar florecer, ¿sí? Antes de que venga el invierno, ¿sí? Yo les dije que esto suele ser de especies que son originarias de zonas muy frías en donde tenemos nieve, ¿sí? Entonces capaz una planta puede soportar, ¿sí? Tener nieve, ¿sí? En su etapa vegetativa, pero que les caiga una nevada cuando está en flor, ¿sí? La floración suele ser una etapa delicada para las plantas porque requieren muchos recursos energéticos y porque tiene que ocurrir después la fertilización y producirse las semillas. Entonces, que ocurra eso antes de que venga una nevada no sería algo beneficioso para unas plantas. Entonces, muchas plantas, ¿sí? que son de zonas muy frías tienen, además de tener tal vez requerimientos fotoperiódicos, tienen también el requerimiento de vernalización, ¿sí? ¿Por qué? Porque el fotoperiodo corto puede percibirse tanto en otoño como en primavera, pero la diferencia entre la primavera y el otoño, ¿qué es? Que antes de la primavera pasó el frío, ¿no? Entonces, tal vez días cortos se pueden percibir en otoño y una planta podría florecer en otoño, porque está percibiendo días intermedios en realidad, pero después viene el invierno y eso sería bastante contraproducente para la flor. Entonces, que florezcan
en primavera, después de haber pasado esa vernalización, le asegura a la planta que esa flor después no va a estar cuando venga una nevada, ¿sí? Entonces, esto de la vernalización, ¿sí? Es algo que necesitan algunas especies para florecer, ¿sí? No es para... ¿Se acuerdan que en la clase pasada cuando hablábamos de germinación, ¿sí? Decíamos que algunas semillas están dormidas, ¿sí? Y necesitan pasar un cierto tiempo, ¿sí? Prolongado a bajas o altas temperaturas, depende de qué tipo de dormición tenga, pero las semillas que germinan en la primavera-verano, muchas tienen dormición por temperaturas estivales, y eso tiene que ver con que necesitan estar 1 o 2 meses con bajas temperaturas para que salgan de esa dormición. Bueno, eso es la dormición para que germinen, ¿sí? Acá lo que estamos hablando es que necesitan una exposición prolongada a bajas temperaturas, pero para que se promueva la floración, ¿sí? Y eso es lo que se llama entonces vernalización, ¿sí? Que tampoco tiene que ver con la aclimatación al frío, ¿sí? Son cosas distintas. Las plantas, para aclimatarse al frío, ya se induce la aclimatación con breves exposiciones a bajas temperaturas, ¿sí? Son cosas distintas. La vernalización tiene que ver con requerir una exposición prolongada a bajas temperaturas para que se promueva la floración, ¿sí? Eso pasamos, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, antes de la floración, ¿sí? En la fase vegetativa, ¿sí? La fase vegetativa tiene 2 etapas, la juvenil y la adulta, ¿sí? Entonces, la fase juvenil, ¿sí? Es una fase inicial del desarrollo, ¿sí? En la cual la planta todavía no florece, ¿sí? Por más que tenga las condiciones inductoras para la floración. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si estamos con una planta que florece con fotoperiodos cortos, ¿sí? Cuando los días, fotoperiodos largos, cuando los días se empiezan a alargar, ¿sí? Si están en la fase juvenil, por más que tenga fotoperiodos largos, no va a florecer, ¿sí? Por ejemplo, un cítrico, ¿no? Los cítricos, bueno, están los de 4 estaciones, pero los cítricos que florecen en primavera, ¿sí? Cuando la planta tiene 1 año, no va a florecer. ¿Por qué no florece? Por más que esté en primavera. Porque todavía están en su fase juvenil, ¿sí? Esa fase juvenil puede durar distintos tiempos, ¿sí? Hay plantas que tienen una fase juvenil muy corta y hay plantas que tienen fase juvenil muy larga, ¿sí? Algunos son meses, ¿sí? En unos meses ya sale la fase juvenil. Y hay plantas como los árboles que pueden estar años, ¿sí? El ácer, ¿sí? Tarda entre 15 y 20 años, ¿sí? De fase juvenil. Entonces, uno cuando tiene esas plantas, uno puede tener un árbol 20 años y no florecer, no va a florecer hasta que no pasa esos 20 años, ¿sí? Hay un montón de plantas que pasa eso, ¿sí? Con los cítricos pasa eso, ¿sí? Los cítricos, hasta que florecen, lleva varios años. Algo que suele ocurrir con los cítricos es que uno los injerta, entre otras cosas, para que florezcan antes, ¿sí? Estoy en clase, después. Bueno, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, la fase juvenil es importante porque, ¿qué significa? Por más que las plantas tengan las condiciones propicias para la floración, no van a florecer mientras estén en fase juvenil, ¿sí? ¿Cómo pasa
pasa, cómo es la transición del estado juvenil al estado adulto, a la fase adulta, bueno, están involucradas las hormonas, ¿sí? Y muchas veces hay cambios que se pueden ver, ¿sí? Morfológicos, por ejemplo, la hiedra, no sé si vieron que la hiedra a veces tiene este tipo de forma, las hojitas, y después a veces ya le vemos este tipo de forma, no sé si vieron alguna vez. Esas hojas distintas tienen que ver con la fase, ¿sí? Cuando la hiedra tiene estas hojas es porque está en fase juvenil todavía. Y cuando pasa a fase adulta, ya pasa a tener estas hojas con esta forma, ¿sí? Esto está regulado por hormonas, ¿sí? Las gibberelinas promueven la juvenilidad, ¿sí? Y el ácido abscísico lo reprimen. Entonces, cuando a la hiedra, por ejemplo, se le pone una hiedra juvenil, tiene esta forma, ¿no? Una hiedra puede estar, puede tener ya la edad para pasar a la fase adulta. Cuando se le pone gibberelina se inhibe, ¿sí? Ese cambio, ese pasaje, y sigue manteniendo las hojas como su estado juvenil, ¿sí? Ahora, cuando yo le pongo gibberelina, pero después le pongo también ácido abscísico, tengo formato de hoja adulta, ¿sí? Porque el ácido abscísico reprime la juvenilidad, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, las plantas, ¿sí? Tienen un estado juvenil, ¿sí? Dentro del estado vegetativo tienen un estado juvenil y un estado o fase adulta, ¿sí? Y la transición entre esa fase juvenil y adulta depende, ¿sí? Del control hormonal y entonces eso es importante para la floración, ¿sí? Uno puede tener una planta que puede estar inducida, puede darle las señales que induzcan la floración y no va a florecer si se mantienen como juveniles, ¿sí? Si están en su etapa juvenil, por más que tengan los fotoperiodos largos o cortos según el tipo de floración que tenga, no va a florecer, ¿sí? Hasta que no pase a su etapa adulta, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que ocurre una vez que florece, ¿sí? Y se fertiliza la flor? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando un fruto es polinizado, lo que ocurre es que empieza a crecer y a desarrollarse el fruto, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene, por ejemplo, a ver, este es no tengo de qué fruto es, pero cuando ocurre, la antesis es la floración, ¿no? La fecundación, perdón. Cuando ocurre la fecundación, ¿sí? Los frutos que son polinizados empiezan a aumentar el tamaño, ¿sí? En cambio, los frutos que no son polinizados, fíjense, no crecen, ¿sí? Después de la polinización, no crecen y van a terminar muriendo, ¿sí? Entonces, lo que ocurre, ¿sí? En la fecundación es que lo que es el óvulo, ¿sí? de la flor se va a transformar en lo que es la semilla, y lo que es el ovario, ¿sí? Se transforma en lo que va a ser el fruto, ¿sí? El ovario, cuando ocurre la fertilización, es el que empieza a crecer, ¿sí? El fruto empieza a crecer, la semilla también, pero principalmente crece mucho el fruto, ¿sí? Como yo les decía, eso en las flores de corte, ¿sí? Es algo que uno trata de evitar, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque cuando ocurre la fertilización, el fruto empieza a crecer, pero los pétalos se enecen, ¿sí? Entonces, si yo quiero lo que a mí me interesa es tener flores, ¿sí? Y
mantener las flores durante el mayor tiempo posible, voy a tratar de evitar que ocurra esa fertilización, ¿sí? Entonces, una de las cosas que se hacen en general es tener flores que son infértiles, ¿sí? Que no se pueden fertilizar, pero también pero ahora, uno puede tener flores que no se fertilizan, pero agregarles etileno, ¿sí? Y promover la senescencia, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les decía que el etileno, hace un rato hablábamos que el etileno promueve la senescencia, y eso lo veíamos en las hojas? Bueno, también promueve la senescencia de los pétalos, ¿sí? Entonces yo acá tengo plantas que le agrego etileno, ¿sí? Y fíjense que las florcitas se mueren, ¿sí? Los pétalos senecen rápidamente con etileno. Y acá tengo el ejemplo de flores, ¿sí? En donde después de un tiempo, las flores duran un tiempo, ¿sí? Esto no se ve, pero esto está cortado como en un vaso de agua. Y después de un tiempo senecen naturalmente, ¿no? Bueno, cuando yo le pongo un inhibidor de la percepción de etileno, ¿sí? Como es el tiosulfato de plata, STS, ¿sí? Fíjense que se prolonga un poco más la vida, digamos, de las flores, ¿sí? Entonces, esto era algo que se solía usar, ¿sí? Ahora ya no se usa tanto, pero se solía usar de ponerle tiosulfato de plata para que las flores duren más tiempo, ¿sí? Entonces, hoy en día hay varias especies que tienen mutaciones, ¿sí? En lugares que están dentro de lo que sería la vía de señalización del etileno, que entonces son plantas que mantienen las flores durante mucho más tiempo, ¿sí? Sin senecer. Y esas son plantas que se han hecho plantas transgénicas o a veces no son transgénicas, son mutantes con mutagénesis nomás, que son mutantes que caen ahí en la vía de señalización del etileno. Entonces, inhibir el etileno, ¿sí? Genera que las flores duren mucho más tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el etileno promovía la senescencia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando empieza a producirse, ¿sí? Cuando ocurre la fertilización y empieza a crecer, digamos, a formarse la semilla, ¿sí? Porque el óvulo fue fertilizado, ¿sí? Eso empieza a producir la semilla, ¿sí? Y la semilla empieza a producir auxinas, ¿sí? Y son las auxinas que produce la semilla las que hacen que el fruto, ¿sí? El ovario, que se va a convertir en fruto, crezca, ¿sí? Se pueden conseguir frutos que se llaman partenocárpicos, ¿sí? Mediante la aplicación de auxinas, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, una flor que no es polinizada, ¿sí? Si la flor no es polinizada, se va a morir, ¿no? Se muere, se cae y no tenemos fruto. Ahora, cuando en cambio la flor es polinizada, ¿sí? Empieza a producir, se empieza a formar la semilla empieza a producir auxinas y esas auxinas forman un fruto, ¿sí? Bueno, yo puedo tener flores que no están fertilizadas, no son polinizadas, y si yo les agrego auxinas, puedo tener tomates, ¿sí? Por ejemplo, sin semillas, ¿sí? Que son lo que se llaman partenocárpicos, ¿sí? Que crecen, ¿sí? Sin semillas. ¿Y cómo crecen? Porque yo les puse auxinas, ¿sí? Entonces, la aplicación de auxinas permite tener frutos, ¿sí? Sin que ocurra la fertilización, ¿sí? Pasa lo mismo si uno tiene, por ejemplo, con una frutilla, ¿sí? En las frutillas, el aquenio, ¿sí? En realidad la frutilla no es un fruto, sino que es un receptáculo, ¿sí? Porque en realidad acá hay muchos frutos, ¿sí? Acá adentro están las semillitas
de lo que sería la frutilla. Si uno remueve esos aquenios, ¿sí? Esta es la frutilla normal, ¿no? Que está con sus semillas. Si yo le saco las semillas, queda chiquitita la frutilla, ¿sí? ¿Por qué? Porque las semillas producían auxinas y eran las que hacían crecer ese receptáculo. Ahora, si yo le saco todas las semillitas, ¿sí? Le saco todos los aquenios y le agrego auxinas, consigo que la frutilla crezca, ¿sí? Sin esas semillas. Entonces, esto no es que algo que se haga, ¿no? Por supuesto, es ridículo hacer esto. No tendría ningún sentido, pero sí se hace para estudiar cuál es la función de las auxinas en la maduración y en el crecimiento de los frutos, ¿sí? Lo que se ve es que uno puede conseguir frutos, ¿sí? Con la aplicación de auxinas y engrosarlos, ¿sí? Y crecerlos, porque lo que ocurre es eso, que en la semilla cuando se produce la fertilización y empieza a formarse la semilla produce auxinas y son esas auxinas que produce la semilla las que dan lugar al crecimiento y a la producción y a la formación del fruto, ¿sí? Las auxinas, a su vez, promueven también las giberelinas, ¿sí? Y las giberelinas también promueven el crecimiento de los frutos. Entonces, si yo, por ejemplo, esto ya lo habíamos visto, esta foto, cuando vimos giberelinas, pero si yo a este racimo de uvas le agrego giberelinas, fíjense que tengo uvas mucho más grandes, ¿sí? Promuevo el crecimiento del racimo simplemente por el agregado de la hormona giberelina, ¿sí? Entonces, tanto las auxinas como las giberelinas promueven el crecimiento del fruto, ¿sí? El crecimiento del fruto, ¿sí? Es lo que se llama el cuajado del fruto, ¿sí? Depende, por supuesto, de la cantidad de fotosemilados que tenga la planta, ¿sí? Cuando la planta... ¿se acuerdan que yo les había dicho que uno podía tener una planta si yo tengo una planta con un montón de flores y que me van a dar lugar a, qué sé yo, una planta tiene 100 flores, ¿no? Si esas 100 flores forman 100 frutos, ¿sí? Esos frutos van a ser más chicos que si yo tengo una planta de condiciones más o menos iguales, ¿sí? A la otra planta, o sea, que tiene más o menos la misma cantidad de hojas y que tiene más o menos la misma cantidad de fotosimilados. Si yo a esa planta ahora, en vez de tener 100 flores, tiene 20 flores, me va a dar 20 frutos más grandes, ¿sí? Que la planta que tenía 100 frutos. ¿Por qué? Porque los fotosimilados se reparten, ¿sí? Entre los frutos. Algo parecido pasa si yo cuando ocurre una defoliación, ¿sí? Si yo tengo una planta, ¿sí? Por ejemplo, acá tengo una planta que tiene esto es 100% de flores, ¿sí? Pensemos que sean 100 flores, ¿no? Si yo tengo 100 flores, ¿sí? Esas 100 flores van a dar lugar a, qué sé yo, a ver, ¿cómo se los explico? Porque acá lo que vemos son las flores, no el desarrollo de los frutos, pero si uno cuenta, por ejemplo, las flores, ¿sí? Vamos al mes de junio, ¿no? O uno dice, bueno, acá florecen todas las plantas, florecen, yo tengo varias plantas y todas florecen con un 100% de flores, ¿no? Muchas de las flores después se van perdiendo, ¿sí? Ahora, si yo le saco hojas a las plantas, ¿sí? Si hago una defoliación del 100%, vamos al extremo del 100%, ¿sí? La planta se queda sin flores. ¿Por qué se quedan sin flores? Porque no tiene fotosimilados, ¿sí? Para que
las flores, o para que la planta florezca y después me dé frutos, ¿sí? Yo lo que necesito es fotosimilado, ¿sí? Si yo le saco las hojas, ¿sí? Y no tengo fotosimilados, no voy a tener flores y no voy a tener frutos, ¿sí? ¿Se entienden más o menos a qué se refiere esto? Entonces, la partición, la cantidad de frutos que yo puedo tener, depende de la cantidad de fotosimulados que tengo, ¿sí? Y entonces, acá se junta un poco todo lo que venimos viendo en todas las clases anteriores. ¿Se acuerdan que siempre decíamos, si tiene buena disponibilidad de agua, las plantas van a tener más hojas, ¿sí? Si tiene buena disponibilidad de nitrógeno, van a tener más hojas verdes. Eso va a hacer que haya más actividad fotosintética, que tenga más fotosimilados, y que tenga más fotosimilados va directo a que tenga después más flores y que pueda tener más frutos y mayor rendimiento, ¿sí? Entonces, la cantidad de flores y de frutos que una planta puede tener depende directamente de la cantidad de fotosimilados que tiene, ¿sí? Y eso depende de las hojas, principalmente, ¿sí? De la capacidad fotosintética de las hojas, ¿sí? Entonces, cuanto mayor capacidad fotosintética tiene una planta, tiene más fotosimilados y eso permite tener mayor cantidad de flores, ¿sí? De frutos, ¿sí? Por supuesto, las condiciones ambientales afectan un montón, ¿sí? El desarrollo de frutos, y incluso cuando ocurre la polinización, ¿sí? Hay condiciones ambientales que pueden generar lo que se llama el aborto del grano, ¿sí? Acá, por ejemplo, estamos viendo los granos de maíz, ¿sí? Que están en un choclito, y cuando uno ve estas puntitas así, lo que ocurre acá no es que no se fertilizaron, sino que en general se fertilizaron y estos granos abortaron, ¿sí? Hay ciertas condiciones que aumentan, ¿sí? La tasa de aborto de los granos. La sequía es una de las condiciones ambientales que generan mayores problemas, ¿sí? En la producción de granos, por ejemplo, ¿sí? Las altas densidades de siembra también pueden producir el aborto de granos, ¿sí? Acá en un choclo uno tiene un montón de granos, entonces no es que el choclo entero aborta, ¿sí? No es que todos los granos, pero sí abortan, puede haber un mayor o menor número de granos abortados por ciertas condiciones ambientales, ¿sí? Entonces, que no se produzca el grano no siempre depende solo de que no haya fertilización, ¿sí? Muchas veces existe la fertilización, existe la polinización, pero después las condiciones ambientales producen que se aborte ese grano y que no se llegue entonces a producir el grano, ¿sí? Entonces, hoy les hablaba de la cantidad de fotos, que los frutos dependen mucho, ¿sí? La cantidad de frutos depende mucho de la cantidad de fotosimulados que tiene la planta, ¿sí? Y el tamaño de los frutos también depende de eso. Entonces, cuando uno agarra, ¿sí? Y se fija acá, lo que hicieron es ver cuál era el tamaño de los frutos, ¿sí? En función del número de frutos que sacaban por árbol. Y lo que veían es que los árboles que tenían frutos más grandes eran los árboles que tenían menor cantidad de frutos por árbol. Y que en cambio los árboles que tenían un montón de frutos por árbol tenían frutos más chicos, ¿sí? Que esto es medio lo que yo hoy les decía. La cantidad de fotosimilados es finita, ¿sí? Entonces la planta va a tener una cierta cantidad de fotosimilados que depende de la cantidad de hojas y la actividad fotosintética que tienen esas hojas. Y entonces, después esos fotosimilados se van a distribuir en los frutos. Entonces, una planta, ¿sí? Si hablamos de plantas que son más o menos iguales, ¿sí? Una planta que tiene 2000 frutos, ¿sí? Esos frutos van a ser mucho más chiquitos que una planta de condiciones similares que tiene
500 frutos, ¿sí? Entonces, las que tienen 500 frutos, esos 500 frutos van a ser más grandes, ¿sí?, que los que tienen 2000. Entonces, muchas veces una práctica que es bastante común en frutales es la de sacar flores, ¿sí? Entonces, si uno saca flores, lo que consigue es tener la planta con frutos más grandes, ¿sí? Menor cantidad de frutos, pero más grandes, ¿sí? Esas son cuestiones y decisiones de manejo, depende de lo que cada uno quiere, pero lo cierto es que si puede ocurrir también naturalmente, que viene alguna plaga y viene y te morfa las flores, ¿sí?, y te quedan pocas flores, probablemente después lo que se tenga es que esos frutos sean más grandes que los que quedaron con muchas más flores, ¿sí? Por supuesto, si la plaga no tocó las hojas, ¿no? Si atacó las hojas, bueno, ahí cambia un poco la cosa, ¿sí? Bueno, una vez que se desarrolla y crece el fruto, ¿sí?, después hay otros cambios que son importantes en los frutos y que también están regulados por las hormonas, ¿sí? ¿Qué cambios ocurren en la maduración del fruto? Bueno, cambia el color, cambia la composición química, ¿sí? Muchas veces cambia la acidez, ¿sí? Los frutos en general más verdes son mucho más ácidos que los frutos más maduros, ¿sí? Entonces, hay varios cambios que van ocurriendo en la maduración del fruto, ¿sí?, que ya no tiene que ver solo con el crecimiento, ¿sí? Una vez que ya obtuvo, que el fruto tiene el tamaño final, ¿sí?, después la maduración tiene que ver con otros tipos de cambios, ¿sí?, que van ocurriendo hasta que el fruto está maduro y uno lo cosecha, ¿sí? Y como les decía, eso tiene mucho que ver con regulaciones hormonales, ¿sí? Y hay una regulación particular que ocurre en lo que se llaman frutos climatéricos, ¿sí? La maduración del fruto siempre ocurre, en general ocurre en la planta madre, ¿no? El limón, por ejemplo, está verde, ¿sí?, y madura en la planta madre, ¿sí? Uno lo cosecha amarillo, ya lo saca amarillo de la planta madre. Bueno, hay frutos que pueden madurar fuera de la planta madre, ¿sí? Y eso se llama frutos climatéricos, ¿sí? ¿Cuál es el ejemplo clásico de un fruto climatérico? ¿Están ahí o ya se fueron todos? ¿Se durmieron? Acá estamos, la banana. La banana es el clásico, ¿sí? La banana se cosecha súper verde, ¿sí? Y se suelen madurar después. ¿Cómo se madura? ¿Saben cómo se madura las bananas? No, yo no, no sé si en cámara, pero no. Se maduran en cámaras con etileno, ¿sí? El etileno induce la maduración, ¿sí?, de los frutos climatéricos. Y otra forma, una forma más casera, el etileno, hoy les dije que era una hormona gaseosa, ¿no? Entonces, algo que uno puede hacer, o algo que ocurre cuando uno cierra una bolsa, es que si yo tengo una banana, ¿sí?, y la pongo en una bolsa cerrada, no sé si les pasó alguna vez que se olvidaron la banana en una bolsa, la banana madura al toque. No sé si vieron que si ustedes la dejan en una bolsa, se pone una banana que está, no verde, amarilla, ¿no? Yo compro una banana y está bastante, está amarilla pero tirando a verdecita, ¿no? La pongo en una bolsa cerrada, al cabo de 1 o 2 días, la saco de la bolsa y ya la veo madura. Y en cambio, si yo compro las bananas y las divido en 2, ¿no? Y unas las dejo al aire libre y otras las pongo en bolsa, van a ver que la que está en bolsa se madura al toque, ¿o no? ¿Les pasó alguna vez? ¿Lo vieron eso? ¿No? ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, sí, ¿Sí? pasa eso. ¿Alguno sabe por qué pasa? Por el etileno, ¿Y por qué pasa por el etileno? porque al estar encerrado emite, por eso dicen que no hay que trasladar plantas con frutas, porque largan etileno, Ahí porque se va. marchita.
cuando yo cierro el etileno, ¿sí? Tiene esta característica particular de ser gaseoso. Entonces, la planta, cuando se produce en la planta o en el fruto, se libera al ambiente. Si yo a la banana la dejo la banana va produciendo etileno, ¿sí? va liberando al ambiente. Si yo la tengo en un lugar abierto, va a ir madurando, se va a ir madurando, pero va liberando el etileno, ¿sí? Ahora, entonces tarda más en madurar. Entonces, pero cuando yo la pongo en una bolsa cerrada, la banana va liberando el etileno y ese etileno va quedándose, se va concentrando en esa bolsa, ¿sí? Entonces, al concentrarse, eso hace que la maduración sea mucho más rápida, ¿sí? Por ejemplo, uno puede también poner acá en este ejemplo, unos pedacitos de manzana que están maduros, ¿sí? Cáscaras de manzana maduros, estos son, ¿cómo que se llama este fruto? ¿Una granada? Son granadas. Si lo ponemos en una bolsa cerrada con las manzanas, ¿sí? Las manzanas van a estar liberando un montón de etileno porque son manzanas maduras y van a madurar mucho antes que afuera. Fíjense que acá afuera, ¿sí? Este es el control que quedó afuera y esto es el que yo puse con la bolsa con la manzana, ¿sí? Entonces, si pongo cáscaras de banana pasa lo mismo. Las bananas o las manzanas, ¿sí? Son frutos climatéricos que producen etileno y que además y que entonces ese etileno madura, ¿sí? Madura las frutas, ¿sí? Si yo tengo frutas y tengo también, por ejemplo, flores de corte, ¿sí? No está bueno juntarlas, ¿sí? Si pongo en una bolsa, si pongo muchas bananas cerca de las flores de corte, también me va o en una cámara cerrada, ¿sí? El etileno de las bananas me va a inducir la senescencia de las flores, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el etileno es gaseoso, ¿sí? Entonces, los frutos climatéricos, ¿sí? Son capaces de seguir madurando una vez que son separados de la planta, ¿sí? Y eso es gracias al etileno, ¿sí? ¿Alguna duda? Sí, tengo una duda. Sí. Los que son como limón, que maduran en la planta madre, ¿cómo se llaman? No son No climatéricos. tienen ningún nombre. Esos no maduran con etileno. No, ya sé, pero están los climatéricos que maduran fuera y los que no tienen algún nombre. No. No que yo sepa. No. Está bien. Es como los climatéricos son los que maduran una vez separados de la planta madre. Bueno, si les parece, acá terminamos. No sé si tienen dudas.